Buenas tardes, les doy la bienvenida como vocal de la sección de literatura de esta institución y les agradezco pues, su asistencia a esta ya 20ª sesión de las lecturas del Ateneo. Como saben, esta actividad se inscribe dentro de las que celebra la sesión de literatura en torno al fomento y la animación a la lectura. Nació a raíz de un proyecto que hace ya 2 años nos presentó José María Candau, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, moderador y mantenedor de estas sesiones. Le damos ya una vez más la bienvenida a nuestro profesor José María Candau y a la invitada de hoy, Marta Palenque, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Sevilla, con quien tuve el honor unos años de ser compañero, a quien admiro muchísimo por sus publicaciones y porque en cierto modo hemos trabajado en temas paralelos, muy similares en hemerotecas. Y pues eso, le agradecemos que esté una vez más aquí en este Ateneo. Ambos, el profesor Candau y ella, serán los encargados de mantener un coloquio en el que también podrán participar los asistentes para los que no hayan estado nunca en alguna de las sesiones. Es en torno al libro de nuestra invitada, como saben, La biblioteca de Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de Ticirclés, publicado por la Universidad de Sevilla en 2024. Y nada más, para no quitarle más tiempo, que sea provechoso y no se nos eche después el tiempo encima, le cedo ya la palabra a José María Candau para que inicie el coloquio y presente a Marta. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia. Bueno, para mí es un placer presentar a Marta Palenque. Ya ha dicho Pepe Vallecillo que ya es catedrática de literatura en la Universidad de Sevilla y es una persona que bueno, tiene un amplio currículum académico en los distintos registros de la vida académica, ¿no? Tanto por tesis dirigido como por participación en proyectos, en grupos de investigación, tesis, asistencia a congresos, etcétera, etcétera. No voy a enumerar sus publicaciones porque sería una cosa excesivamente larga, y aquí hemos venido a oírla fundamentalmente a ella. Pero sí decir que ella, creo que desde su tesis doctoral, que se llamaba Poesía y Público, ¿no? Poesía y Público, lo tengo que en el último cuarto del siglo XIX, y su presencia en la ilustración española y americana, ¿no? Ella tomó ese camino de investigación y lo ha continuado. Creo que uno de sus primeros libros, tú me corregirás, Marta, si me equivoco, fue una antología de Gabriel García Tesara. Y bueno, ella ha publicado sobre muchos personajes sevillanos muy conocidos. Bueno, por ejemplo, José Gestoso, Manuel Caricuato, Casino Asens, Chávez Rey, Francisco Rodríguez Marín, etcétera, etcétera. Pero también tiene en sus publicaciones ha tratado también temas más amplios. Entonces, los nombres, por ejemplo, de José Zorrilla, de Ramón de Campoamor, de Rubén Darío, de Manuel José Quintana, ella los ha tocado también en sus publicaciones. Ella, por tanto, tiene una visión amplia del tema. Uno de los autores y de los temas que ella ha tratado en un libro que yo no he leído, pero que me propongo leer, no sé cuándo, es sobre Becker, que es otro de los autores que ella ha frecuentado mucho. Ya te preguntaré. Es el libro de la construcción del mito Becker, El poeta en su ciudad, que creo que se publicó en 2012. Bueno, pues creo que Marta es una persona que nos va a hablar de muchas cosas, y que nos va a hablar a propósito de este libro tan interesante sobre la
la hemeroteca, de Juan Pérez de Guzmán y Boza. Creo que antes de empezar, Marta, vas a hacer una pequeña presentación. Bueno, muchas gracias, José María, muchas gracias, Pepe. En fin, estoy encantada, no es la primera vez que vengo al Ateneo y siempre estoy muy bien acogida y gracias por de nuevo acogerme tan bien. La verdad es que este acto es una propuesta mía a José María Cantao que yo quería, reconociendo este tipo de acto de conversación en torno a un libro, me pareció que era muy adecuado para hablar de un tema que parece muy erudito, ¿no? Muy de poco público y que sin embargo creo que puede ser muy ameno. La hemeroteca de Juan Pérez de Guzmán y Boza es un libro sobre un personaje que a mí me parece absolutamente fascinante. Es, para todos los aficionados a la bibliofilia, a las bibliotecas, una especie de leyenda. Juan Pérez de Guzmán y Boza, el duque de Cerclé, es el hermano además. ¿Me lo acerco más? Sí, a ver si me oirá mejor. Es el hermano de otro conocidísimo bibliófilo, el marqués de Jerez de los Caballeros. Los dos nacidos en Extremadura, pero radicados en Sevilla en una fecha muy temprana, porque se vienen a estudiar a Sevilla y luego pues se quedan, se casan en Sevilla, abren casa en Sevilla y se convierten en dos personalidades absolutamente fundamentales para la cultura sevillana de la segunda mitad del siglo XIX. En el caso de estos dos hermanos, ambos eran gemelos, por cierto, no lo he dicho, y tenían como afición principal la cultura y el atesorar libros, atesorar volúmenes. Cada uno de ellos tenía un gusto diferente en este interés por comprar y por aprender de los libros, pero los dos tenían esa afición común. Tuvieron eruditos a su alrededor, toda la cultura sevillana del siglo XIX se movió en torno a estos hermanos, que abrieron además tertulias en sus casas, que son lugares especiales y señeros para entender cómo bullía la cultura sevillana en la segunda mitad del siglo XIX. Yo todo esto lo he contado en el libro por contextualizar, ¿no?, la figura del duque de Cerclé, fundamentalmente, del hermano mayor, Juan, es él, por eso es el duque, y he contextualizado, como digo, todas estas personajes que he tratado en otros libros, que de alguna manera significan no solamente el nomenclator de Sevilla, porque todos son calles sevillanas hoy muy circuladas, sino que fueron importantes nombres, firmas de la cultura sevillana del siglo XIX. Pero a mí fundamentalmente me ha interesado la biblioteca del duque de Cerclé, no solo la hemeroteca. El marqués de Jerez de los Caballeros es una anécdota muy conocida. El hermano menor fue vendida en 1902 al americano Archer Huntington y formó parte en aquel momento del fondo primero que nutrió lo que luego iba a ser la Spanish Society. Hoy día los americanos siguen teniendo ese tesoro y de hecho se nutrió la cultura americana, ¿no?, de esta primera compra y luego siguieron otras tantas. El duque de Cerclé no vendió, aunque también Huntington intentó y tanteó, ¿no?, la posible compra del fondo del hermano mayor del duque, no vendió sus fondos, permanecieron en su casa durante mucho tiempo, pasaron todas las vicisitudes de la guerra civil cuando el duque se marchó a Madrid, donde estableció y la biblioteca se trasladó con él, y todo esto lo he ido contando a lo largo del libro, ha sido muy divertido para mí. Una especie de labor detectivesca, ¿no?, ir viendo cuándo los libros se fueron trasladando, y hay documentos que me permitieron hacerlo. Pero después de la guerra civil, ya muerto el duque, ya muerta su mujer, que es la primera heredera, sus hijos, al recibir esa herencia, se reparte en lotes todas las propiedades del duque, por supuesto, pero también la biblioteca, pues comienzan a vender. De tal manera que si los libros del marqués sabemos que están con alguna falta, pero sabemos que están en la Spanish Society, los libros del duque de Cerclé, su biblioteca, no sabemos realmente qué monto, qué cantidad de libros había ahí, aunque tenemos testimonios, parten de él y parten de otros compañeros, pero como digo, se fragmentó y se perdió. Fue el destino no solamente de la biblioteca de estos dos hermanos, sino de otros tantos, ¿no?, importantes bibliófilos del siglo XIX. Es un patrimonio absolutamente perdido, irrecuperable, tristemente irrecuperable, ¿no? Y no solamente afecta a los libros, ¿no?, igual que ha afectado a pintura, a escultura, etcétera, etcétera.
Yo me he centrado en una parte de ese fondo perdido y que es en concreto el que aúna, el que reúne la hemeroteca del duque de Sercle, que no puedo contarlo ahí, si luego es una de las preguntas de José María lo cuento, ¿no? Por vicisitudes diversas sufrió una suerte común, es un bloque, es un lote, que se ofreció en el año finales del año 1960, se compró en el año 1970 a una universidad americana, a la Universidad de Connecticut, al campus central de esta universidad en Connecticut. Connecticut compró este fondo y hoy día pues podemos consultarlo, hay un catálogo en red que nos permite encontrar, ¿no?, cuáles son los títulos y si tenemos la suerte, a mí me becaron en su momento, podemos ir a consultarlo a la universidad, a Estados Unidos. ¿Cómo llegó ese fondo allí? Bueno, pues también he contado esto en el libro. ¿Y por qué tiene tanto interés este fondo? Para mí, me voy a justificar, porque le he dedicado muchos años al estudio de estos periódicos y a la búsqueda de estos periódicos. El duque de Sercle tuvo una visión muy pionera de lo que significaban los periódicos, de lo que significaba la prensa. No solo la prensa diaria, sino las revistas, ¿no? Igual que los pliegos sueltos de cordel, igual que todo ese material como relaciones de sucesos, que en su momento no eran considerados importantes para la bibliofilia, pero que él vio que podía ser un material de estudio y de patrimonio, de conocimiento de la identidad nacional muy importante. Así que él, mientras que su hermano era sobre todo aficionado a la poesía del Siglo de Oro, él también compraba material del Siglo de Oro, material de otras épocas, pero tenía, como digo, esa visión absolutamente clara de la importancia de lo que podían significar los periódicos, las revistas, los pliegos sueltos para el conocimiento de un país. Era lo que él llamaba la pequeña historia. Eso que luego los franceses además han comentado y han puesto también de moda hablando de las pequeñas personas, ¿no? Bueno, pues eso el duque ya lo vio claro a mediados del siglo XIX. Y él por eso compró muchísima prensa periódica, compró muchos pliegos sueltos y fue un coleccionista absolutamente fantástico en un momento en el que esos materiales, como digo, no eran muy preciados para los coleccionistas y para los bibliófilos. Cuando Connecticut compra estos periódicos, los pliegos sueltos no iban en ese lote, solamente va el fondo prensa. Es evidente que no todo el fondo prensa está en Connecticut, es evidente que hay títulos que se han perdido, que se han quedado, como ocurre siempre, ¿no? Por algún lugar, han salido del lote, se han vendido de una manera independiente, pero lo cierto es que hasta Connecticut llegaron 800 títulos, que son muchos, hablando de prensa desde el siglo XVIII. Antes me comentaba Piedad Bolaños que por qué esa fecha en el título del libro es el primer periódico y el último periódico que hay en el fondo. Con lo cual es un fondo que se nutre de prensa desde el siglo XVIII hasta, como ven, principios del siglo XX. De esos 800, 900 periódicos, 80, solo 80 son sevillanos. Yo me he ocupado de catalogar esos 80 periódicos que son absolutamente curiosos. Muchos de ellos son inéditos. Para los que han estudiado historia de la prensa sevillana, todos utilizamos el catálogo de Chávez Rey, el padre, por cierto, de Chávez Nogales, hoy en día tan en boga. Sigue siendo hoy un catálogo fundamental, pero Chávez Rey, que por cierto trabajó con los periódicos del Duque, y de muchos de los que él cataloga dice que tan solo el ejemplar que se conserva está en la biblioteca del Duque, sin embargo no los vio todos. Quiero decir que en la actual, lo que hoy se conserva del Duque de Sercle, hay prensa inédita sevillana. Con lo cual también, bueno, pues una idea, ¿no? Se impone volver a hacer el catálogo de la prensa sevillana, porque hay muchos títulos que faltan en Chávez Rey, tenemos que volver a hacerlo. Bueno, no me extiendo más, porque prefiero que José María me haga preguntas, seguro que es más interesante para todos, pero lo cierto es que no solamente me ha interesado hablar de estos periódicos. Como digo, el libro se divide en dos partes: el contexto de lo que significa el Duque, la cultura sevillana, y luego una parte final que es el catálogo y el estudio del fondo en Estados Unidos, sino que también he querido un poco reflexionar en torno a lo que significaban esos periódicos en el mundo de la imprenta sevillana.
Así que he ido también estudiando cuáles son las imprentas sevillanas, cuáles son las librerías sevillanas, un trabajo que está sin hacer, extrañamente, todavía no se ha trabajado el mundo de las librerías y las imprentas sevillanas del siglo XIX, y es un mundo realmente riquísimo. Frente a lo que se suele decir que Sevilla era una ciudad pobre, en la que no había cultura, en la que no había imprentas, en la que no había libros, en absoluto. La cultura sevillana, de la imprenta sevillana del siglo XIX, es absolutamente rica y fascinante. Simplemente que luego, como ha ocurrido con mucha de la historia del siglo XIX, no solamente la literatura o la historia del libro, se ha atenuado todo ese brillo porque se ha criticado, se ha incluso avergonzado, ¿no? Creo que la historia sevillana de estos decimonónicos, que parece que son todos rancios, antiguos y eran modernísimos, además de muy inteligentes. Bueno, pues este es un poco el contenido del libro y ahora ya lo que José María me pregunte. Muchas gracias, Marta, muchas gracias por esta introducción tan interesante que centra también el libro. Efectivamente, en tu libro se lee como el catálogo de las imprentas sevillanas, que es extensísimo, y por supuesto el catálogo de la revista, que es increíble. Entonces, yo, a este respecto, si no hay otra pregunta, quería hacerte una pregunta inicial. Voy a leer algunos textos, perdón si me extiendo más de la cuenta, pero creo que así se puede un poco enmarcar algo de lo que tú has dicho. Entonces, ahí, en estos años, es decir, pensar que estamos en los años de la restauración y sobre todo en los años de 1898, que fue el gran desastre, ¿no? La pérdida de Cuba, la pérdida del hundimiento total de la flota española y ese sentimiento de desastre, ¿no? De hecho, se llama desastre con mayúscula. Entonces, he recogido clase de texto. Uno primero, bueno, he recogido a partir de un artículo de un capítulo que citaré a continuación. Dice así. Dice, durante los años de la restricción anteriores a 1898, esto es mío para enmarcar el texto, una inconsciencia poco menos que pueril regía el ir y venir apasionado de los españoles. El gran niño que era España se entretenía en discutir a propósito del crimen de la calle de Fuencarral, o poco más tarde del submarino inventado por Isaac Peral. Este es un texto de un autor prestigioso que es Melchor Fernández Almagro en su vida y obra de Ángel Ganivet. El segundo texto dice así. Dice, el 14 de agosto de 1898, tras el desastre de la pérdida de Cuba y el hundimiento de la flota española, Francisco Silvela publica un artículo significativamente titulado Sin pulso. Una España sin pulso, por tanto moribunda, verá el autor en torno así. Francisco Silvela es una personalidad bien conocida, ¿no?, del final del siglo XIX. Dice, pocas semanas después, Julio Burrell describe una España donde reina la represión, el enrolamiento, una extensión de todo el delito. Este Julio Burrell, tú mismo lo dices en tu libro, era un periodista muy conocido y muy difundido. Y los ministros. Este texto que leo a continuación, que si lo ven, si lo pueden ver aquí en el... Bueno, voy a leerlo de otra manera. Entonces, el texto que voy a continuación ya son dos textos de tu libro. El primero dice, la historia de la edición en la Sevilla del siglo XIX, un capítulo sin duda apasionante de la historia local dada la cantidad de iniciativas de negocio que se advierten repasando los pies de imprenta de libros de revista, un poco lo que tú has dicho, ¿no?, en tu presentación. Después, en otro párrafo posterior, dice, estos sabios decimonónicos
de José Gestoso, Joaquín Azaña, Francisco Rodríguez Marín y otros más. Y se fueron juzgados de forma dura por los jóvenes del modernismo y la vanguardia. En la lucha intergeneracional entre gente vieja y gente nueva se les hizo responsables de una estafa cultural, moral y política que había concluido en los conflictos en el año 1898. Este grupo merecía para él, está citando a Manuel Chávez Nogales, el hijo de Chávez Rey, dice, la más devota referencia a nuestra Armada Rebelde, y quería destacarlo en momentos de desorientación y falta de personalidad de las letras sevillanas. Bueno, los textos que he citado antes de los dos tuyos proceden del prólogo que firman Pedro Leín Entralgo y Carlos Seco Serrano al volumen colectivo España en 1898. Bueno, en estos textos, evidentemente, se habla de una tesis muy difundida y muy conocida, es decir, una España agotada, adormecida y sin fuerza. Sin embargo, no son estas las noticias que uno desprende, o la idea que uno desprende de tu libro. En tu libro hablas de una Sevilla, y Sevilla no es una isla, evidentemente estaba en España, despierta, vivaz, y, digamos, inquieta y deseosa de conocer. ¿Podrías hablar algo más de este tema? Bueno, una cuestión con muchos matices, porque realmente el grupo en torno a Cerclé, al Marqués de Jerez de los Caballeros, todos estos señores que estaban Preciado y Gestoso, Azañas, nombres señeros, hombres de cultura, realmente trabajaron mucho por la cultura sevillana, intentaron dignificar mucho la cultura sevillana, pero ciertamente la cultura no tiene nada que ver con la política sevillana del siglo XIX, habría que distinguirlo, ¿no? Precisamente ahora trabajando en Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y el esfuerzo que hicieron los sevillanos por traer los restos de Bécquer, los restos mortales de Bécquer a Sevilla, estuvieron luchando para conseguir algo de dinero para construir una estatua a Gustavo Adolfo Bécquer, y ahora verás por qué lo relaciono, y para poder traer los restos de Bécquer a Sevilla, pues desde prácticamente la muerte de Bécquer, a finales de la década de los 70, hasta 1911 y 1913. ¿Por qué no lo consiguieron? Porque ellos son estos, los que están en la sociedad económica, en el Ateneo, los que están en toda una serie de centros de cultura que son realmente ricos y bullientes. Porque no consiguen nada de los políticos. El ayuntamiento de la segunda mitad del siglo XIX es un ayuntamiento que, salvo hitos concretos, es un ayuntamiento absolutamente inoperante. Las empresas y la industria están prácticamente en momentos muy débiles, nadie apoya económicamente nada. Entonces, Sevilla no es una isla, pero de alguna manera lo que el libro permite advertir es que realmente hay un grupo de cultura, de poder cultural e intelectual que está absolutamente reñido con el grupo político, con el grupo militar, muchas veces, con el grupo económico, ¿no? Entonces, algunos de ellos tenían dinero y podían acometer algunas de las empresas, pero no podían llevarlo todo adelante, ¿no? Voy a retomar, si te parece, una anécdota cuando se vende la biblioteca de Cerclé al Marqués de Jerez de los Caballeros, antes de que se haga efectiva, corre por toda Sevilla, porque uno de los que precisamente está mediando entre el americano y el Marqués de Jerez de los Caballeros es Rodríguez Marín. Se corre la voz entre todos los eruditos sevillanos y no tan sevillanos. Menéndez Pelayo era muy asiduo a la cultura sevillana, venía con frecuencia todos los años a Sevilla, visitaba las bibliotecas, venía a la Colombina, venía a ver el fondo de Jerez de los Caballeros, porque para él era un lugar fundamental de estudio. Y cuando se extiende la noticia, empieza a correr la idea de que se va a vender esa biblioteca, Menéndez Pelayo se aterroriza y le escribe a Rodríguez Marín y le dice: si es así, esa va a ser una pérdida mayor que la de la guerra de Cuba, la de Cavite, la de Filipinas. Es decir, para España va a ser una pérdida patrimonial más contundente que no podremos nunca sobrepasar, que no podremos nunca realmente sustituir, ¿no? Es decir, que no es tan fácil, por una parte, no es tan fácil, no creo que sea posible contestar en un solo sentido, ¿no? Por una parte, es una guerra generacional.
Chávez Nogales es evidentemente hijo de la generación siguiente, su padre, Chávez Rey, es compañero de este grupo. Y Chávez Nogales cuenta que él nunca fue a las tertulias eruditas de los dos hermanos, que su padre sí, que él lo veía de lejos, pero que no tenía mucho que ver con él, ¿no? Y cuando es un hombre adulto, escribe ese, ya un periodista muy conocido, escribe ese artículo, de donde José María lee el fragmento, en donde mirando hacia atrás, dice, bueno, nosotros que nos negamos a aceptar la grandeza de los decimonónicos, que él todavía piensa que son un poquito rancios y que tenían un sentido de cultura tal vez no muy moderno. Sin embargo, dicen, tal vez, y luego dice, no tal vez, seguro, lo que ellos hicieron va a quedar. Lo que nosotros, vanguardistas, hicimos a principios del siglo, algunos de estos vanguardistas fueron a tirarle, por ejemplo, huevos a la fachada de Luis Montoto, fue una anécdota muy conocida, y Luis Montoto, el pobre que era tan buena gente, no entendía por qué a él le tiraban huevos los jóvenes sevillanos, ¿no? Bueno, pues es una lucha generacional. Chávez Nogales, que es de esos jóvenes, de los que vieron el desastre del 98 y pensaron que sus padres eran los culpables, dijo, no, tal vez lo que nosotros hicimos era protestar mucho, pero no hemos fabricado nada. Y aquellos viejos a los que vimos tan mal, tenemos que recuperarlos, porque mucho de lo que ellos han hecho es la base de nuestra cultura actual, ¿no? Y es un poco la idea. No sé si ha sido muy, pero con matices, ¿no? Creo que es bastante claro, ya me ha parecido una respuesta muy clarificadora. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Es de memoria, no creo, pero lo que han nombrado de cultura de la casa, se ha reído de una de las plagas. No lo creo. No fue a raíz de unas veladas ultraístas que se celebraron, sí, ¿verdad? Es que lo he tratado hace mucho tiempo, pero salieron de aquí y es cuando tuvo lugar, y creo que les costó la vuelta al Ateneo. Nunca más hubo una velada ultraísta en el Ateneo. Y tiene todo el sentido, ¿no? Como sabemos, todo cambio de forma artística, de forma de ver el mundo, conlleva una lucha generacional, ¿no? Los jóvenes tienen que matar a los viejos, no necesariamente materialmente, pero hay que matar a los viejos para imponerse en el canon y en la cultura, ¿no? Y eso ocurrió con los viejos, ¿no? Yo recuerdo un artículo durísimo de Pío Baroja que se llama Si los viejos, que estudiábamos en clase, y que decían, nos han dado el continuo timo, ¿no? Nos han dicho que eran grandes pintores, que eran grandes intelectuales, no eran nada, eran absolutamente bazofia, ¿no? Bueno, esa era la forma negativa de verlo de un joven, ¿no? Todo lo anterior es malo, ¿no? Lo que nosotros imponemos es lo bueno, ¿no? Evidentemente hay que matizar la cuestión. Sí está claro algo, y es que el sentido de la cultura de estos hombres del siglo XIX es un sentido de cultura distinto del siglo XX, ¿no? Ellos muchas veces eran más eruditos que cultos, tenían un gran amor al detalle, un gran amor a una cultura que era una cultura de reunir, de atesorar, ese sentido de la cultura para nosotros ya no es suficiente, ¿no? Necesitamos una cultura más abierta, que llegue evidentemente a clases sociales distintas, no deja de ser una cultura elitista, evidentemente, se mueve en un círculo muy corto, ¿no? Pero no por eso hay que negar por completo todo lo que se hizo, ¿no? Hay que salvar un poco la brecha generacional, y esa brecha es la que se observa ahí, ¿no? Marta, no sé si hay alguien que quiera intervenir. Si no, yo quería preguntarte otra cosa. Bueno, entonces, tu libro está recorrido por noticias de sevillanos ilustres, sevillanos que son nombres de calles, como tú dices, muy frecuentados. Chávez Rey, Francisco de Madrid, José Gestoso, Carmen Cueto, Manuel Carpeto, Luis Montoto, unos nombres que la mayoría de la población conoce solo por las calles. Yo me pregunto hasta qué punto y en qué medida la labor realizada por los hombres de esta generación, estos hombres que tanto salen en tu libro, pues ha dejado su impronta o perdida en instituciones culturales sevillanas. Yo he leído, por ejemplo, en tu libro,
que algo, la revista Archivo Hispalense, la revista muy prestigiosa, ¿no?, y viva, en realidad se remonta a la labor que hicieron ellos. ¿Puedes dar algún ejemplo más de esto? Bueno, vamos a ver, son el grupo que crea la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, por pronto, ¿no? Son el grupo que crea un grupo que se llama así, Grupo Archivo Hispalense, que en principio es también un grupo bibliófilo que termina fundando la revista Archivo Hispalense, que sigue viva hoy, ¿no? Es el grupo que nos donó grandes bibliotecas. Hicimos en su momento un homenaje a Joaquín Azañas y la Rúa, presentamos precisamente mis compañeros y yo aquí el libro. Joaquín Azañas fue rector, fue profesor de la Universidad de Sevilla y fue además el dueño de una biblioteca que nos donó, que legó a la Universidad de Sevilla, el Fondo Azañas, que bueno, que ya conoce muy bien, y que sigue nutriendo, hoy nos ha nutrido a nosotros como profesores y sigue nutriendo pues a cualquier estudiante. Es el cúmulo en el que está, por ejemplo, José Gestoso, que no solamente es calle, sino que José Gestoso es uno de los grandes defensores del patrimonio de esta ciudad. Gracias a José Gestoso están las murallas todavía de pie, en pie, están colocadas donde están, porque cuando se comenzaron no consiguió, a él no le tocó, ¿no?, poder detener el derrumbar las puertas de la ciudad, pero sí las murallas, y por Gestoso siguen estando hoy todavía donde están. Se abrió una puerta en la zona de la Macarena que a él le disgustó porque se perdía mucho ladrillo, según él. Gracias a Gestoso está todavía la capilla de Santa María de Jesús, que es lo único que queda la Universidad de Sevilla ahí como testimonio, y podría seguir. Y gracias a Gestoso ha quedado gran parte del patrimonio sevillano desde fecha muy antigua. Y así podríamos seguir. Es decir, que fueron realmente personas que llevaron a cabo una labor muy activa y muy importante. Y bueno, en el caso de Azañas decía, nos dejó sus libros. Gestoso donó también todo su archivo y su biblioteca a la Colombina. Es una mina de información que nos sigue nutriendo y va a seguir nutriendo a generaciones y generaciones. Y así podríamos continuar, ¿no? Es decir, que realmente fue un grupo que se le puede acusar de ser, como todos los decimonónicos, parece que todos fueron muy rancios, muy antiguos y que eran como muy atildados, ¿no? Pero fueron muy modernos, muy inteligentes y tenían una clara visión de futuro, ¿no? Y eso nos lo han legado de una manera evidente. Tan solo hay que mirar alrededor, pero hay que mirar, evidentemente. Gracias, Amanda. Hay una pregunta, hay dos preguntas. A lo mejor es la misma, lo que voy a explicar. No, yo quería simplemente recordar, cuando hablabas de Azañas, que hubo este señor que tantas cosas coleccionó también sueltas de teatro. Y gracias a esta colección, otros también lo tenían nuestra biblioteca, nuestra universidad, sin saber el fondo de dónde venía. Cuando yo hicimos ese catálogo de sueltas de teatro del 18, es un fondo maravilloso. Hay tantas obras, porque había no solamente impresas, sino también manuscritas. En tantas ocasiones pues se iban, se copiaban porque se perdía el ejemplar, y gracias al manuscrito, que son ya indudablemente del 18, pero gracias a eso podemos conocer la obra del 17. Pero yo quería hacerle, si es una reflexión, una pregunta a Marta, si nos pudiera decir el tema de la importancia que le han dado a esta hemeroteca. Has dicho que algunos números eran inéditos hasta ahora, es decir, que no conocíamos. No conocíamos porque se había perdido algún número de esa publicación, de ese periódico, o porque hay nuevos periódicos que han salido a la luz que antes no se conocían, como tal bloque. Bueno, que son las dos cosas. Hay títulos nuevos, y te digo, hay títulos nuevos que son desconocidos, que no están en el catálogo de Chávez, pero no solamente aquí, en otros muchos lugares. Yo hace poco publiqué un artículo sobre 2 revistas dedicadas a la mujer, en torno a 1870 y tanto, están en Buenos Aires. ¿Por qué en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires? Imposible saber por qué, pero son desconocidas y tampoco están en el catálogo de Chávez. Eso es lo que ocurre siempre con los periódicos. Los periódicos son difíciles, no han sido un material bibliográfico catalogado hasta fecha relativamente cercana, y por lo tanto se han ido perdiendo. Es un material efímero, además, ¿no? En ese sentido, no han tenido el mismo cuidado o el mismo grado de conservación que sí los volúmenes, ¿no? Los tomos, ¿no?
Y en el caso de los periódicos, bueno, Diario de los Sabios de París y Papel Semanario de Sevilla son dos del siglo XVIII que eran inéditos. El Faro del Betis, un diario del año 1837, inédito. Entre 1840 y 1850, el Boletín Literario, Sin Nombre y La Cartera, inéditos. Ya de mediados de siglo, El Farol, inédito. La Violeta, inédito. Así que hay títulos inéditos, desconocidos, pero luego además hay toda una serie de números o épocas que Chávez no vio, que desconoce o que se equivoca a la hora de catalogar o vio algo confundido, ¿no? De tal manera que es un fondo, son solamente 80 títulos, pero es un fondo realmente interesante, porque además enseña mucho acerca de cómo hay que tener un cuidado. Bueno, aquí hay personas que están muy cercanas al mundo del libro y de la biblioteca, ¿no? El camino de los libros es siempre imposible de determinar. ¿Dónde lleva un libro? ¿A qué mano? ¿Por qué mano? ¿Y por qué lugar aparece una biblioteca rara en no se sabe qué país, ¿no? Y si eso ocurre con un libro, simplemente por su tamaño, por su mayor grado de conservación o por mayor atención que se tiene siempre al libro, en el caso de los papeles periódicos es mucho más, es de naturaleza efímera, ¿no? Y en ese sentido es una lección acerca de cómo hay que tener mucho cuidado acerca de lo que se cataloga en prensa. Yo debo confesar, y ya lo he confesado en más de una ocasión, este trabajo a mí me ha llevado años y años porque tenía miedo cerval a publicarlo, porque estaba totalmente segura de que una vez que publicara el catálogo yo me esforcé por ver dónde estaban los números, ¿no? Si existía o no existía. Yo estaba segura de que al día siguiente iba a aparecer eso que yo no había encontrado nunca. Yo decía, ¿cómo? No me atrevía, ¿no? De tal manera que, bueno, esto ha sido un acto de valentía y de arrojo, porque realmente yo creo que si no me decido lo dejo en la carpeta para el final de los días y lo hace otro, o alguien más arrojado, ¿no? Y esto es lo que ocurre con la prensa. Chávez Rey trabajó muy bien y trabajó de una forma además muy científica, un criterio muy positivista, pero de una manera muy sabia, ¿no? Pero evidentemente no lo vio todo o se le escaparon títulos, ¿no? Y se le escaparon muchos. Por eso digo que hay que volver a hacer el catálogo de prensa sevillana porque hay multitud de lagunas y siguen apareciendo títulos. No solamente en este fondo, siguen apareciendo títulos que hay que incluir. Carmen, ¿era la misma pregunta? De las indagaciones que tú has hecho sobre esa hemeroteca, me refiero sobre todo a la prensa sevillana. ¿Qué títulos destacarías y qué líneas tienen esas publicaciones? ¿De las del fondo? Sí. Bueno, pues vamos a ver, al duque, como decía antes, le interesaba, es decir, vamos a ver, él compraba, él coleccionaba, pero luego tenía en miras que la prensa podía servir, decía antes, como documento fundamental para la pequeña historia de un país. Él entendía que un país no solamente eran las grandes capitales, sino que eran los pequeños pueblos, las pequeñas ciudades, los pequeños grupos. En ese sentido él lo compraba todo, absolutamente todo, ¿no? Algo llamativo por lo tanto, las publicaciones del fondo abarcan el conjunto de la geografía española, desde grandes capitales hasta pueblos pequeñísimos, ¿no? Él, sin embargo, probablemente compró prensa diaria. En el fondo actual no hay prensa diaria. Hay, en el caso, por ejemplo, de uno de los títulos que ahora he subrayado, El Faro del Betis, que es inédito, es prensa diaria, pero es algo realmente extraordinario. Seguro que tuvo y que estuvo suscrito a prensa diaria, de hecho hay correspondencia en donde dice he leído, me he suscrito, pero ese fondo no está. Probablemente porque son cajas distintas y esas cajas no han llegado. Entonces, el norte de lo que ha quedado es fundamentalmente prensa miscelánea, es lo que más hay. De prensa del siglo XVIII quedan muy pocos títulos también, es fundamentalmente prensa del siglo XIX y fundamentalmente es prensa miscelánea. En el sentido de lo que es prensa miscelánea del siglo XIX, que son pequeños artículos de opinión, muchos comentarios que tienen que ver con lo costumbrista, poemas, versos sueltos, jeroglíficos, un poco de todo, lo que gusta en el siglo XIX, ¿no? Hay alguna prensa especializada, hay por ejemplo alguna revista dedicada a la agricultura,
Hay algunas revistas religiosas, hay por ejemplo uno de los primeros periódicos protestantes sevillanos, que hubo un círculo protestante muy importante en Sevilla. Es decir, hay detalles para hacer un poco de todo, pero fundamentalmente es prensa miscelánea decimonónica, más centrada en los años 40 en adelante, 40-90. Aunque hay un poco de todo. Hay prensa femenina, hay un poco de todo, ¿no? Pero curiosamente falta el cúmulo grande que tuvo que ser la prensa diaria. Por eso decía al principio, este no es el fondo completo de la hemeroteca de Cercle. Evidentemente no. Siendo rico, no es tan rico como debió ser, ¿no? Él además en alguna carta dice que tenía casi todos los periódicos de la Guerra de la Independencia, relacionados con la Guerra de la Independencia. Él era muy amigo de Manuel Gómez y Más, quien sabemos que tiene un libro, un catálogo sobre la prensa periódica de la Guerra de la Independencia. Quién sabe, igual le regaló parte del fondo a Gómez y Más. Hoy está todo entero en la Biblioteca Nacional. De lo que hay, prensa miscelánea fundamentalmente, muy variopinta. Y muy distinta, diferentes formatos, ilustrada, no ilustrada. Hay, por ejemplo, alguna revista interesante, a mí por lo menos me pareció muy curiosa, se llama La Cartera, que la llevaba uno de los grandes editores de prensa del siglo XIX en Sevilla, que es Carlos Santigosa, que merece una tesis doctoral, a ver si conseguimos que algún alumno haga esa tesis sobre Santigosa, y que La Cartera es muy interesante porque tiene muchísimas páginas ilustradas, grabados de una calidad enorme, que luego pasaron a un libro, se llama Glorias de Sevilla. Se conoce el libro, pero no se conoce la revista, y son el mismo nutriente. Entonces está lleno de pequeñas curiosidades en ese sentido. Marta, otra pregunta. Tú dices en tu libro, en un párrafo, dice, amante de las relaciones de suceso y perito en la bibliografía local, el duque advertiría la revolución de la prensa periódica en su propio siglo, así como su enorme crecimiento y diversificación en forma de revistas o diarios por toda la geografía española. La prensa se alzaba como un documento imprescindible para el estudio de la historia. Bueno, efectivamente, no hay más que leer tu libro para ver que la prensa estaba en un momento. Pero yo me pregunto, en aquella época había un grado de analfabetismo muy alto en España, ¿no? Hasta el 60% o 60 y tanto. Y había una urbanización escasa, y había áreas de claro subdesarrollo. Todo eso hace que, por una parte, parezca que en la España del siglo XIX y principios del XX la venta de periódicos fuera relativamente escasa. Muchos periódicos tuvieron una tirada de unos miles o unos centenares. Por otra parte, no había radio, evidentemente, no había televisión, y la prensa diaria por eso tenía una importancia mayor como, digamos, factor que daba forma, que articulaba la opinión pública, porque no había otra cosa. Entonces, quizás está relacionado con eso el hecho de que, según los entendidos, pues a finales del siglo XIX, principios del XX, hay una época brillante del periodismo español, del que tú hablas también en tu libro. Entonces, mi pregunta es, ¿puede pensarse que la prensa reflejaba, si no la opinión popular del pueblo, al menos de una parte de él, y que la importancia que el duque de Cercle concedía a la prensa periódica refleja la creencia de que la prensa era un elemento que modelaba o que articulaba la opinión pública? Bueno, vamos a ver, la prensa que modela fundamentalmente la opinión pública es la prensa diaria, es la prensa informativa, ¿no? Las tiradas, vamos a ver, lo primero, tanto los periódicos diarios como las revistas en el siglo XIX no se venden por unidades, se venden por suscripción. Y el sistema de compra uno a uno es un sistema muy moderno
y bueno, empieza muy a finales del siglo y a principios del siglo XX. Es decir, todo llega a casa por suscripción. Hay que suscribirse a las colecciones, a las revistas, a los periódicos, ¿no? Como digo, fundamentalmente la prensa se convierte en vocero de opinión pública a principios del XX, porque es cuando hay un mayor número de lectores, cuando las tiradas son mayores y por lo tanto cuando los diarios realmente pueden influir en una parte importante de la población. Eso comienza a modelarse, por supuesto que sí, en el siglo XIX, pero la prensa diaria del siglo XIX es fundamentalmente una prensa de partido, es decir, no modela opiniones, consolida grupos de opinión, porque todo habitante compra, suscribe su periódico, el periódico carlista, el periódico de filiación moderada, el periódico de filiación progresista, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que entiendo que, bueno, que es fundamental en el siglo XIX, la revolución de la prensa se lleva a cabo en el siglo XIX, pero no solamente con respecto a la opinión pública, en ese sentido, sino con respecto a lo que es la cultura. Aquellos que comienzan a leer gracias a las revistas literarias y los periódicos. Los periódicos incluyen literatura, incluyen mucha literatura, incluyen folletines, incluyen novelas fragmentadas, incluyen luego cuentos, incluyen poemas, incluyen juegos. Es decir, es un periodismo que gana poco a poco a lectores, inicia a muchos en la lectura, ¿no? El Duque lo que entiende es que entiendo que entiende el Duque, que en cada ciudad, en cada lugar, se está reflejando lo que ese pueblo necesita y lo que ese pueblo busca para divertirse. En el pueblo de Astorga, pues va a hablar de determinadas festividades relacionadas con Astorga, a lo mejor alguna noticia relacionada con el pueblo, de algún acontecimiento político, pero también aparecerá el poeta de Astorga, también aparecerá el poeta o el novelista, también aparecerá la novelita sobre la Virgen, no me acuerdo cuál es la Virgen de Astorga, pero la Virgen X, ¿no? Y lo mismo en el caso de Sevilla, ¿no? Entonces, lo que el Duque ve clarísimo es que hay una vocación empresarial clarísima en el mundo de la imprenta del siglo XIX que intenta fomentar una cultura que cada vez va ganando poco a poco más compradores y lectores y que intenta dar a los lectores aquello que los lectores necesitan, pero bueno, es un comienzo del periodismo de masas, por lo tanto también intenta dar a los lectores algo para convencerles en la compra del producto, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto un concepto de opinión pública como un concepto de lo que importa en la cultura del país. Sí, al principio del 20. Porque siempre llama la atención si se ven las tasas de analfabetismo, que ahora tú comentabas, y luego se ven las tiradas de los diarios, ¿no? Es que hay diarios que alcanzan a principios del 20, 1905, 140.000 ejemplares. Muchos ejemplares. Para una tasa de analfabetismo atroz. Sin embargo, se venden muchos periódicos, ¿no? Muchos de los... Sigo un poco también con lo que decía antes, preguntaba Carmen, ¿no? Algunas de las revistas nuevas y algunas de las que Chávez vio poco son revistas que tienen una vida muy corta. Porque eso lo decía Luis Montoto en algunos de sus libros de memoria, ¿no? Decía, estábamos todo el día fundando periodiquitos que duraban nada, ¿no? Porque era un grupo de jóvenes entusiasmados que decía, vamos a hacer La Violeta, por ejemplo, que es un periódico que era desconocido, de los inéditos, ¿no? Bueno, La Violeta vive 7 o 8 números, La Violeta no llega más allá, porque tiene un número de suscriptores y rápidamente ese número de suscriptores desaparece. Y por cierto, hay detalles interesantes porque muchas de estas revistas no iban solas en el mercado, sino que realmente servían como reclamo para vender novelas. Es decir, a partir del número 2 se decía, a todo el que se suscriba se le va a regalar una novela de tal cual, solo tiene que pagar. Pero, ojo, mucho más, se sortean mantones, se sortean décimos de lotería, es decir, es un sistema mucho más variado, muy curioso, muy interesante para conocer lo que podía ser también animar, ¿no? la cultura de la ciudad. No es la visión que nosotros tenemos hoy del periódico, ¿no? Que compramos uno a uno de manera exenta, no. Es algo que llega más al rincón de la vida de los que compran o de los que se suscriben, ¿no? Hacía muy esclarecedora tu intervención.
Y bueno, yo me pregunto una cosa que quizás es demasiado vaga, demasiado... Pero claro, da el nivel que se ve por tu libro, que cultural que existe en Sevilla, las inquietudes. Quizás no sea una casualidad que tuviera lugar en Sevilla ese acto tan famoso, esa fotografía que podemos ver, es como la fundación de la generación del 27. A mí eso me parece más accidental que otra cosa. Es como un amigo que invita amigos y resulta que fue un amigo que tenía particularmente mucho dinero. Eso me parece más accidental. Los archivos dicen ciertas cosas. Bueno, por ello ya lo dijo en su día, que cuando se comienza a trabajar el tema en el Ateneo, ahí está José María Romero. Pero esa es otra cuestión. Y ahí no se cita nunca el vicepresidente de la sesión de literatura, Alejandro Pollán. Y los libros de cuenta, bueno, todos saben. Sí, pero no la foto. La foto es fruto de un acontecimiento que me parece más social. Pero por supuesto el trabajo del Ateneo, el trabajo de los poetas sevillanos, eso es distinto. Estaban ahí. Sí, pero la foto, a mí lo que me llamó la atención cuando me puse a investigar, como se me había lo he hablado mucho, es que fueron 4 fotos. O sea, toda la prensa estaba pendiente del acto. Otra cosa que siempre se repite mucho es que el Ateneo estaba ocupado por los juguetes y los donativos de la cabalgata y fue la Sociedad Económica de Amigos del País. Las personas que organizaron eso en el Ateneo, estaba el presidente también detrás, muy cerca, Manuel Blasco Garzón. Si hubieran querido, ese salón se vacía, porque hoy en día lo han hecho para la presentación de un libro. Yo creo que había un interés especial porque era un salón mayor que el del Ateneo. Es algo que alguien lo insinuó, no sé si fue Jorge Urrutia alguna vez, pero pasa inadvertido, y yo creo que había voluntad de querer sacar incluso el acto fuera del Ateneo. Pensar que en esos años es cuando se sale mucho a las veladas populares, incluso a los corrales de vecinos. Y bueno, volviendo a lo de antes, claro, el papel del mecenas está ahí, pero también, y lo llevó a Pino Montano y entraron en el manicomio. Bueno, es que el director del manicomio era José María Romero Martínez, el presidente de la sesión de literatura. O sea que todo está ahí. Y lo de la foto, a mí me llamó la atención que prácticamente todos los periódicos diarios fueron a cubrir la noticia, había un periódico de La Unión, y estaba otro fotógrafo que tenía casa en Sevilla, que era Duarte. Y yo creo que la de Serrano, en realidad lo sé, porque era como un ayudante de Serrano. Pero vamos a ver, yo no me refería tanto a la foto. Yo me refiero que la foto me parece algo absolutamente anecdótico y todo lo relativo a la fiesta y demás, todo eso me parece gratuito. Sin embargo, la labor callada de los que están en un círculo, como ocurre con los eruditos del 19, ¿no? Están trabajando durante mucho tiempo y tuvieron la suerte de que hubo ahí una fiesta que les dio potencia y que les dio visibilidad, ¿no? Porque si no, probablemente no habría salido. Había ocurrido ya en el siglo XIX con los Juegos Florales. Sí, pero les dio como una proyección mayor, ¿no? Porque lo sacó como del círculo del 19, lo convirtió en modernidad, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que hubo un golpe de suerte. Bueno, pero es que antes recuerda que ya venían esos años las veladas ultraístas, venía con una prehistoria, ¿no? Pero no estoy indicando lo que tú dices, ¿no? Sí. Pero que lo de la foto es un golpe de suerte, ¿no? Lo de Sánchez Mejía es un golpe de suerte. Pero la labor callada muchas veces se queda olvidada, y si no hubiese sido por ese golpe de suerte no hubiera habido la potencia o el alcance del acontecimiento. Fueron muchas cosas porque García Lorca fue García aquí Lorca de Romance Brutal, porque no se lo ha dejado de leer en el Teatro Real de Madrid. Coincidieron todo lo que dicen el poema Los Reyes, ¿no? Aquel azar que resultó destino. Y nada, pues próximamente está aquí ya el centenario, la vuelta de hablaremos mucho de eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy a hacer una pregunta más. Marta, ¿por qué has dicho
la prensa publica poesía, folletines, bla, 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 y te ha dicho, y luego cuentos. Porque la introducción del cuento en la prensa es posterior. Y no está desde el principio del siglo toda la leyenda. Bueno, pero no el cuento moderno. Yo me estaba pensando no en el cuento costumbrista, no en el... Estoy hablando del cuento moderno. Estaba pensando en... Que me ha chocado mucho lo que dije, Sí, porque realmente en la prensa decimonónica el folletín es lo importante y la sección poética, o el álbum poético que se llama también. Eso es lo que no puede fallar. Que no haya un cuento no importa al empresario. Sin embargo, a finales del 19 y principios del 20, como tú sabes bien, el cuento encaja perfectamente en una columna y es lo que se pone en boga, ¿no? Pero no ocurre tanto en este tipo de prensa miscelánea. Habiendo cuento, habiendo mucho cuento, claro. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que ha sido muy... Quisiera saber si, bueno, sigue esta colección de prensa, sigue en la Hispanic Society, ¿no? No, esto está en Connecticut. En Connecticut. En Connecticut. Es verdad, en Hispanic Society es La del hermano, el Marqués de Jerez de los Caballeros. Y sigue allí, ¿no? Sí, sigue allí. Y accesible además. Sí. Además, Connecticut ha ido digitalizando muchos títulos. Ellos estuvieron fundamentalmente muy interesados por todo lo relacionado con la mujer y hay muchísima prensa femenina, sobre todo gaditana. Y todos los inicios de la prensa femenina en Cádiz, que es realmente muy atractivo, todo eso está digitalizado. Y se han preocupado mucho por digitalizar esa parte del fondo. Pero generalmente todo lo que se le pide, ellos suelen dar respuestas afirmativas y van colgando las colecciones sin ningún tipo de restricción, nada más. Qué curioso. Y el catálogo es accesible en red, es decir, que puede usted entrar, buscar el fondo y verá ahí la riqueza, no solamente de los sevillanos, sino que hay, como decíamos, publicaciones de todos los lugares del país. Qué maravilla. Y bueno, también de Hispanoamérica, de Marruecos, de la América española y del Marruecos español. También hay algún periódico muy interesante. Muchas gracias. Una pregunta, y eso que estaba, hola Marta, por eso que estábamos con usted comentando de que la revista de la mujer surgió en Cádiz, ¿eso me puede contar algo? ¿Eso cómo fue? Bueno, yo no soy especialista en publicado cosas sobre prensa femenina, pero en Cádiz, vamos a ver, Cádiz es una ciudad absolutamente abierta a la cultura, poblada además por muchos extranjeros que por cuestiones comerciales no viven en Cádiz. Es un Cádiz políticamente muy activo, Cortes de Cádiz, etcétera. Y en Cádiz es donde comienza un tipo de prensa dirigida a la mujer. Ya desde finales del 18, Beatriz de Cienfuegos desde finales del 18, ¿no? O de mediados finales del 18. Mira Piedad, porque Piedad es especialista en el 18 y la busco, ¿no? De tal manera que esa prensa sevillana del 18 está trabajado, hay mucha bibliografía, porque realmente es una seña de identidad del periodismo gaditano, ¿no? El que haya esa faceta femenina. Son mujeres, muchas de ellas, que provienen además de un sector burgués que tiene en gran valía que las mujeres sean cultas y educadas, porque es un grupo muy progresista de población, y ahí también se nutre la población sevillana, como decía, con muchos extranjeros, ¿no? Italianos, franceses, alemanes, que significa la cultura femenina de una manera distinta a lo que tradicionalmente era o sucedía en España, ¿no? Pues supongo que es un cúmulo de circunstancias que depara todo eso, ¿no? Y antes del 18, no solo en el 19. Pero es fácil encontrar la bibliografía. Y de hecho, de los compañeros de otras universidades que han ido a estudiar la prensa de Cercle en Connecticut, han estado compañeros de Cádiz, porque hay allí títulos gaditanos inéditos igualmente. Bueno, yo simplemente quería dar la enhorabuena por esta magnífica publicación. Yo soy profesional de la documentación y entonces creo que este tipo de publicaciones son como un prisma. Entonces de ahí es como una riqueza grandísima lo que esto va a dar de sí. Porque cualquiera que tenga este libro en sus manos le abre una cantidad de ventanas hacia distintas
líneas de investigación increíbles. Entonces, simplemente darle la enhorabuena a la doctora Palenque. Bueno, muchísimas gracias, viniendo de quien viene. Podemos cerrar aquí. Gracias, Marta, por estas aclaraciones tan importantes y tan subjetivas. Gracias a todos vosotros, a todas las preguntas. Tenía aquí preparado en la presentación el aviso del próximo libro, pero en fin, lo tendré que va a llegar, el aviso dentro de poco. Pero en fin, para que lo sepan, el libro estará dedicada a la Roldana. Es una novela biografiada del autor que se llama también Roldán, Manuel Ángel Roldán. Manuel Jesús Roldán. Y eso tendrá lugar ya a finales de marzo. Así que con esto damos por cerrado el acto. Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, por vuestro interés, por vuestras preguntas. Y nada más. Marta, José María, solo recordarles que todas las sesiones del Ateneo quedan grabadas en el canal de YouTube por si quieren compartirlas con alguien.